La regla 50/30/20 es el método de presupuesto más citado en Internet. Pero fue diseñada en Estados Unidos, para sueldos en dólares, en una economía con inflación del 2% anual. ¿Tiene sentido aplicarla en Argentina tal como viene? Vamos a verlo. Bienvenido a Plata en Orden. En el video anterior hablamos de cómo armar un presupuesto que realmente funcione y presentamos 3 modelos distintos. Hoy vamos a profundizar en el más conocido de todos, la regla 50/30/20, vamos a entender de dónde viene, qué dice exactamente, por qué funciona en ciertos contextos y por qué puede fallar en el nuestro, y más importante, cómo adaptarla para que sí sirva en Argentina sin tirar el concepto a la basura. Porque la regla en sí tiene una lógica sólida. El problema no es la regla. El problema es aplicarla sin contexto. Arrancamos. El primer punto es entender de dónde viene la regla 50/30/20 y qué dice exactamente. La regla fue popularizada por Elizabeth Warren, hoy senadora de Estados Unidos, y su hija Amelia Warren Teague, en el libro All Your Worth, publicado en 2005. Warren, que en ese momento era profesora de Derecho en Harvard especializada en bancarrotas personales, desarrolló esta regla como una guía simple para que familias de clase media pudieran organizar sus finanzas sin necesitar asesoramiento profesional. La propuesta es la siguiente: del ingreso neto mensual, es decir, lo que efectivamente te entra después de impuestos y descuentos, el 50% debería destinarse a necesidades, el 30% a deseos, y el 20% a ahorro e inversión. Las necesidades son todo lo que necesitas para funcionar: vivienda, alimentación básica, transporte para trabajar, servicios esenciales, salud. Los deseos son todo lo que elegís porque querés, no porque lo necesitas: salir a comer, ropa más allá de lo básico, vacaciones, entretenimiento, suscripciones. Y el ahorro incluye tanto el fondo de emergencia como las inversiones de largo plazo. El modelo es elegante por su simplicidad. No necesitas una planilla de 100 filas. 3 categorías, 3 porcentajes, y ya tenés un marco de referencia. El segundo punto es por qué este modelo fue revolucionario en su momento y sigue siendo útil como punto de partida. Antes de All Your Worth, la mayoría de los consejos financieros personales eran prescriptivos y rígidos: gasta tanto en esto, tanto en aquello, ahorra exactamente este porcentaje. El problema es que esos modelos no se adaptaban a la diversidad de situaciones familiares, geográficas y de ingreso. Warren propuso algo diferente: un marco flexible basado en proporciones, no en números absolutos. Si ganás mucho o ganás poco, el porcentaje es el mismo. Si vivís en una ciudad cara o en un pueblo, ajustás dentro de las categorías, no los porcentajes. Esa flexibilidad fue lo que hizo que el modelo se popularizara tan rápido y tan ampliamente. En comparación con otros modelos de la época, como el presupuesto de sobres de Dave Ramsey, que era mucho más granular y requería asignar categorías muy específicas, el 50/30/20 era notablemente más accesible para alguien que nunca había presupuestado. Y esa accesibilidad tiene valor real: el mejor presupuesto no es el más sofisticado, es el que la gente realmente usa. El tercer punto es donde falla el modelo cuando lo aplicamos en Argentina, y esto es el núcleo del video. El primer problema es estructural: en Argentina, para una gran parte de la población de ingresos medios, el 50% del ingreso neto no alcanza para cubrir las necesidades básicas. El alquiler solo, en la mayoría de las ciudades importantes del país, puede representar entre el 40 y el 60% del ingreso de una persona que vive sola. Si sumamos alimentación, servicios, transporte y salud, el porcentaje de necesidades fácilmente supera el 70 u 80% para muchos hogares. En ese escenario, aplicar la regla de manera literal es matemáticamente imposible. Si tus necesidades consumen el 70% de tu ingreso, no te quedan ni el 30% de deseos ni el 20% de ahorro. El modelo colapsa antes de arrancar. El segundo problema es la inflación. La regla 50/30/20 fue diseñada para una economía estable, donde los precios se mueven despacio y el poder adquisitivo del ingreso es relativamente predecible mes a mes.
En Argentina, con una inflación que en los últimos años se midió en decenas o centenas de puntos porcentuales anuales, los gastos fijos pueden cambiar significativamente de un mes al siguiente, haciendo que cualquier porcentaje calculado a principios de mes sea inexacto a finales del mismo. El tercer problema es conceptual. El modelo agrupa el ahorro y la inversión en una sola categoría llamada ahorro, sin distinguir entre el ahorro de emergencia, que debería estar en instrumentos líquidos, y la inversión de largo plazo, que debería estar en activos que superen a la inflación. En Argentina, esa distinción es crítica. Guardar el 20% en una caja de ahorro en pesos es muy diferente a invertirlo en CDRs atados al tipo de cambio. El cuarto punto es cómo adaptar la regla para que sí funcione en el contexto argentino, y acá es donde el modelo cobra nueva vida. La adaptación que propongo tiene 3 ajustes concretos. El primero es ser realista con el porcentaje de necesidades. Si en tu situación actual las necesidades consumen el 60 o el 65% de tu ingreso, no tiene sentido fingir que es el 50. Partís de tu número real y trabajás desde ahí. El objetivo no es calzar en los porcentajes de Warren sino usar el modelo como brújula para ver hacia dónde moverse con el tiempo. El segundo ajuste es separar el 20% de ahorro en 2 partes distintas con destinos distintos. Una parte, que puede ser el 5 o el 10% dependiendo de tu situación, va a un fondo de emergencia líquido, idealmente en instrumentos que rindan algo, como fondos money market o plazos fijos a corto plazo. La otra parte, y esta es la que más importa para tu futuro financiero, va a inversión de largo plazo en activos reales, CDRs de empresas como Microsoft, Google, ASML o ExxonMobil, comprados de manera sistemática con DCA mensual a través de un broker como Cocos Capital, sin comisiones de compra. El tercer ajuste es usar los porcentajes como metas progresivas, no como requisitos de entrada. Si hoy tus necesidades son el 70%, tu objetivo puede ser bajarlas al 65% en 6 meses, al 60% en un año. Cada punto porcentaje que bajas de necesidades o de deseos es un punto más que puede ir a inversión. El movimiento importa más que el número de arranque. El quinto punto es el caso de estudio, desarrollado paso a paso. Conozcamos a Martín. 41 años, vive en el Gran Buenos Aires, trabaja en el sector privado con un sueldo neto de 650.000 pesos mensuales. Tiene pareja y un hijo pequeño. Nunca había presupuestado formalmente. Cuando Martín intentó aplicar la regla 50/30/20 por primera vez, encontró esto. Sus necesidades sumaban 480.000 pesos, alquiler 240.000, supermercado 100.000, colegio privado del hijo 70.000, servicios y transporte 70.000. Eso representaba el 74% de su ingreso. El modelo colapsaba inmediatamente. En lugar de descartar la herramienta, Martín la adaptó. Reconoció que su situación real de arranque era 74% necesidades, 12% deseos y 14% que históricamente se evaporaba sin destino claro. El objetivo que se planteó fue el siguiente: en 12 meses, llevar las necesidades al 65% y destinar el 15% restante a inversión. Para bajar las necesidades, identificó 2 palancas: cambiar el colegio del hijo a uno semipúblico de buena calidad, lo que le ahorró 40.000 pesos mensuales, y renegociar el contrato de alquiler con el propietario acordando una actualización trimestral en lugar de mensual, lo que le dio más previsibilidad. Con esos ajustes, a los 6 meses sus necesidades habían bajado al 68%. Ese 6% liberado, unos 39.000 pesos, empezó a ir íntegramente a CDRs de Nvidia y Microsoft, comprados todos los primeros del mes desde Cocos Capital. No fue un cambio dramático de vida. No renunció a nada esencial. Simplemente optimizó dentro de sus necesidades y activó el dinero que antes desaparecía sin rumbo. A los 12 meses, Martín tenía una posición en CDRs de casi 500.000 pesos, con exposición en dólares y en 2 de las empresas tecnológicas más sólidas del mundo. Y tenía por primera vez un sistema que podía sostener en el tiempo sin sentir que se estaba privando de nada. Antes de cerrar, quiero nombrar los riesgos de aplicar este modelo de manera incorrecta y cómo mitigarlos. El primer riesgo es la rigidez.
Si tomas el 50/30/20 como una ley y no como una guía, vas a frustrarte cuando tu realidad no encaje. La solución es usarlo como diagnóstico primero, calcula tus porcentajes reales actuales, compara con el modelo ideal e identifica la brecha. Esa brecha es tu hoja de ruta, no un juicio sobre tu situación. El segundo riesgo es postergar la inversión hasta alcanzar los porcentajes correctos. Ese es un error costoso. En inversión, el tiempo es el activo más valioso. Empezar con el 5% hoy es infinitamente mejor que esperar a tener el 20% perfecto dentro de 2 años. El DCA funciona mejor cuanto más tiempo tiene para operar. No esperes las condiciones ideales. Empezá con lo que tenés. El tercer riesgo es no actualizar el presupuesto ante cambios de ingreso. Si te aumentan el sueldo y no revisas el presupuesto, ese incremento tiende a absorberse automáticamente en los deseos sin pasar por la decisión consciente de aumentar también el porcentaje de inversión. La solución es tener una regla personal: cada vez que sube tu ingreso, el 50% de esa suba va a inversión. El resto lo podés usar con libertad. Para cerrar, la regla 50/30/20 no es perfecta para Argentina. Pero tampoco es inútil. Es un mapa diseñado para otro territorio, y lo que necesitas no es tirarlo sino aprender a traducirlo. Úsalo como espejo para ver dónde estás parado hoy. Úsalo como brújula para saber hacia dónde querés ir. Y úsalo como excusa para tomar la decisión que más impacto tiene en tu futuro financiero: empezar a invertir de manera sistemática, aunque sea con poco, aunque los porcentajes todavía no sean los ideales. Nos vemos en el próximo video.